Buenos días a todos, mi nombre es Martín Fazán, yo soy residente de cuarto año de cardiología del ICBA, Instituto Cardiovascular en Buenos Aires, y el tema de mi charla es dispositivos de asistencia ventricular, puente a la recuperación, al trasplante y como terapia de destino. Declaro no presentar conflictos de interés, y a lo largo de estos 12 minutos la idea es responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es una asistencia circulatoria mecánica y cuáles son los usos de las mismas? ¿Cuándo debería pensar en utilizar una asistencia circulatoria? ¿Qué tipos de asistencia circulatoria existen y cuáles son las disponibles en nuestro medio? Y hacia el final de la charla la idea es también compartir un poco la experiencia con uno de estos dispositivos en mi centro. Cuando hablamos de asistencia circulatoria mecánica, hablamos de dispositivos capaces de suplir la función de uno o ambos ventrículos, que puede ser un sostén transitorio o el puente hacia el tratamiento definitivo como el trasplante cardíaco. Hay múltiples escenarios en los cuales lo utilizamos, que puede ser el shock cardiogénico, la insuficiencia cardíaca avanzada, la resucitación del paro cardiorrespiratorio o la asistencia en procedimientos percutáneos como las angioplastias complejas. Vemos que podemos clasificarlos a estos dispositivos según su duración, de corta duración hasta 14 días, este es el lugar del balón de contrapulsación, del Tandem Heart, del Impella y del ECMO, que es sobre todo los que vamos a basar esta charla. Hay dispositivos de mediana duración, como el Centrimag, de hasta 30 días, y los de larga duración que pueden ir de meses hasta años. Este es el lugar del HeartMate y del HeartWare, que son dispositivos que pueden ser terapias de destino, y que si bien hay alguna experiencia en nuestro país con estos dispositivos, no son de amplia difusión y de amplia accesibilidad, debido a que los planes de salud no suelen cubrirlo. Podemos clasificarlos también si se trata de una asistencia izquierda, como el balón, el Impella o el Tandem Heart, una asistencia derecha, como la versión RP del Impella, que es una asistencia ventricular derecha, o una asistencia biventricular, como el ECMO venoarterial. Tenemos que tener en cuenta al momento del implante cuál va a ser la intención del tratamiento. Si va a ser un puente a la recuperación, como en el caso de aquellos daños miocárdicos que entendemos como reversibles, como por ejemplo una miocarditis con shock cardiogénico. Si se trata de un puente a la candidatura, pacientes que por su estado clínico no son candidatos en este momento, pero quizás a futuro sí lo puedan ser. Puente al trasplante, puente a la decisión cuando la evolución del paciente no es del todo claro en este momento, o como terapia de destino, que es el lugar de las asistencias de largo plazo. Acá nos podemos ayudar al momento de la decisión, tener en cuenta estas clasificaciones, Intermax y la clasificación de cardiólogos intervencionistas para el shock. Habitualmente suelen indicarse cuando los pacientes ya están graves, acá vemos la cúspide de la pirámide, y sin embargo, como sabemos que la falla multiorgánica a veces cuando ya está instalada es un proceso irreversible, deberíamos ir pensando en indicar estos dispositivos desde estadios más tempranos. Por eso hay que tener en cuenta varios elementos para la decisión del implante. Primero, el tiempo óptimo, como veíamos recién, no llegar a una situación en la cual sea fútil el implante. Asistir adecuadamente al ventrículo o a los ventrículos con el flujo que sea necesario y prevenir las complicaciones. Y por esto, muchas veces necesitamos de equipos interdisciplinarios que nos permitan tomar estas decisiones, porque sabemos que hay pacientes que van a sobrevivir sin necesidad de un implante. Implantar de una asistencia y ponerle una asistencia a estos pacientes es solamente exponerlos a las posibles complicaciones y no mejoraríamos su sobrevida. Y por el resto de los pacientes el desafío está en saber discernir cuáles van a ser candidatos en los cuales mejoraremos su sobrevida al poner un dispositivo de asistencia y cuáles por su gran cantidad de comorbilidades o su estado clínico muy crítico no vamos a poder mejorar su sobrevida. Esta decisión desde ya que no es sencilla, por eso tan importante los famosos shock team o equipos multidisciplinarios. Avanzando vemos los distintos tipos de asistencia en particular, el balón de contrapulsación intraaórtico, quizás el que más conozcamos y el que más hayamos visto. Recordamos que su mecanismo es pulsátil, se infla en diástole, mejorando la perfusión coronaria, y se desinfla en sístole, bajando la poscarga y aumentando el gasto cardíaco hasta 0,5 a 1 litro. Las indicaciones son muchas, y como contraindicaciones debemos recordar a la insuficiencia aórtica y a la disección aórtica. Si mencionamos al balón, podemos mencionar al Shock 2 Trial, el trabajo más importante en balón de contrapulsación, y también en shock cardiogénico. Pacientes con infarto y shock cardiogénico fueron randomizados hacia una rama control y una rama con balón de contrapulsación, pero este trabajo no pudo demostrar diferencias significativas en mortalidad.
Más allá de que este trabajo es bastante discutible en muchos aspectos, y esto excede a nuestra charla de hoy, podemos ver efectos concretos que este trabajo tuvo, que es que ha bajado el implante de balón de contrapulsación y ha ganado el implante del resto de los tipos de asistencia, y que las guías, al menos la guía europea, ya no recomienda su uso rutinario en el contexto de shock cardiogénico e infarto. Pero para concluir podemos resaltar que sigue siendo la asistencia más difundida en nuestro medio, que es de relativamente fácil acceso, tiene un gran papel en el perioperatorio de cirugía cardíaca y angina refractaria en la actualidad, pero que la evidencia sigue cuestionando su uso. Tenemos acá el Tandem Heart y el Impella, simplemente mencionar que son otros dispositivos de asistencia percutánea, que hemodinámicamente serían superiores, pueden dar hasta 5 litros el Impella, hasta 5 litros por minuto de gasto cardíaco, pero que son tecnologías costosas y que por su alto costo no están disponibles en la Argentina. Y llegamos finalmente al ECMO, como dijimos, es un tipo de asistencia que es un soporte biventricular, y es el único tipo de dispositivo que permite oxigenar además la sangre. Tenemos dos configuraciones, el veno-venoso, que su escenario es en general el distrés respiratorio, pero el que nos importa a nosotros para esta charla es el veno-arterial, que da soporte tanto a la circulación como a la oxigenación de la sangre. Sus indicaciones también son varias: shock cardiogénico, paro cardiorrespiratorio y arritmia ventricular, pero hay que recordar siempre que el ECMO no deja de ser un puente hacia otra situación, hacia el trasplante, recuperación, asistencias de largo plazo o la decisión. Acá podemos ver en esta gráfica cómo es que funciona el ECMO. Toma sangre de la aurícula derecha, es impulsada por el cono o bomba a través de un oxigenador, y eso es llevado hacia la aorta. Y a mí siempre me llamó la atención que necesitáramos un oxigenador. ¿Por qué necesito oxigenar la sangre si mi paciente no tiene un problema respiratorio, un problema pulmonar? Y esto tiene que ver porque el flujo de sangre que recibe el ECMO bypassea los pulmones. Entonces, como bypassea los pulmones, necesitamos obligatoriamente oxigenar la sangre para no enviar sangre poco oxigenada hacia la aorta. Como cuestiones técnicas, sabemos que puede dar hasta 7 litros, que puede canularse por vía periférica o de manera central con una esternotomía, que como la mayoría de los tipos de asistencia que hemos visto requiere anticoagulación, y que como produce un aumento de la poscarga al inyectar sangre hacia la válvula aórtica, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta siempre una estrategia de descompresión o venting. En nuestro caso, en mi centro siempre en general se usa el balón de contrapulsación, a veces se agrega una cánula de drenaje del ventrículo izquierdo, pero se ve en Europa y Estados Unidos que cada vez se usa más el famoso ECPELA, que es la combinación de ECMO e Impella izquierdo. Avanzando, acá vemos una foto de un ECMO implantado en un paciente real. Vemos cómo la cánula que proviene de la aurícula derecha y emerge desde la vena femoral lleva la sangre hacia la bomba o cono. Este cono impulsa la sangre a través de una membrana y un intercambiador de calor. Acá en la membrana se oxigena la sangre y vuelve una cánula eferente hacia el paciente, que se introduce a través de la arteria femoral y llega hasta la aorta. Y más allá de todos los cables que vemos, cánulas, dispositivos, etc., el funcionamiento y lo que nosotros podemos manejar es relativamente sencillo. Podemos modificar las revoluciones por minuto y decidir si aportamos más litros o menos litros al paciente de flujo con el ECMO. Si modificamos la FiO2 y de esa manera oxigenamos en más o en menos la sangre, o modificamos el flujo de aire y de esa manera podemos regular cuánto lavamos el dióxido de carbono o lo retenemos. Acá vemos que las complicaciones son varias, se destacan las complicaciones hemorrágicas, pacientes anticoagulados, con cánulas muchas veces de cirugías cardíacas recientes, entonces la prevalencia del sangrado es muy alta. Y la isquemia de miembros inferiores se destaca sobre el resto, como vimos son cánulas de alto frenchaje que muchas veces obstruyen el flujo hacia los miembros inferiores. Y aunque querramos evitarlo bajo todo concepto, muchas veces estos pacientes terminan en amputaciones. El ACV y las infecciones, y este fenómeno que llama tanto la atención, que es el síndrome de Arlequín, que como la sangre es impulsada por el ECMO a través de la aorta, pero en los de canulación periférica muchas veces el ECMO no logra enviar la sangre oxigenada hacia la mitad superior del cuerpo, y esta es dependiente del ventrículo izquierdo. Esto se ve exagerado, sobre todo cuando vemos que el ventrículo izquierdo empieza a recuperar su función, y como
está ventilado con modos protectivos los pacientes, donde tienen baja FiO2 y bajos volúmenes tidal, muchas veces esto lo que suele marcar no es una complicación grave, sino que está mejorando la función del ventrículo izquierdo y está eyectando más sangre. Entonces, ¿qué se hace? Hay que cambiar el seteo del respirador. Hay que poner una fracción inspirada de oxígeno mayor, y esa suele ser la solución al problema. Tenemos la indicación del ECMO en el paro cardíaco refractario. Hay mucha información acerca de que mejoraría la sobrevida y los puntos finales neurológicos, pero ¿en qué pacientes tengo que pensar el ECMO en paro? Bueno, aquellos paro cardiorrespiratorios que son presenciados con una adecuada reanimación, que la etiología es una etiología cardíaca reversible y que son pacientes jóvenes sin muchas comorbilidades. Y esto es un poco la evidencia del ECMO en adultos, el ECMO venoarterial. Sabemos que el 60% de los pacientes sobrevive al ECMO y alrededor de un 40% sobrevive al alta. Seguimos teniendo altos números de mortalidad, porque estos pacientes tienen una alta mortalidad. Y esta diapositiva, la idea es representar lo que implica la movilización de personal que implica el ECMO. Tenemos que tener a los cardiólogos, a la gente de insuficiencia cardíaca, a los cirujanos, enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas, perfusionistas, a la gente de ecocardiografía, etc. Es importante generar estos equipos multidisciplinarios que nos ayuden a tomar la decisión del implante, al seguimiento de estos pacientes y a tratar las complicaciones que, como vimos, son muchas. Estos son un poco los números de mi institución. Vemos cómo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, ha ido aumentando la indicación del ECMO. Vemos que a partir de que se formó el ECMO Team, esto ha aumentado también aún más, y que con la pandemia ha descendido el número de ECMOs implantados. Las características, vemos que el 67% de los pacientes son de sexo masculino, con un promedio de 55 años de edad, una fracción del 28%, principalmente es de etiología isquemia-necrótica, luego valvular, miocarditis, y que esto quizás es un sesgo de mi centro, que como hay tanto flujo de pacientes quirúrgicos, la mayor cantidad se da en el contexto de la poscardiotomía, y recién un 30% son esos shock cardiogénicos puros. Luego la falla primaria del injerto en el trasplante y un 4% para otras etiologías. La mayor parte se da en el Intermax 1, la mayor parte es de canulación periférica, y como vemos acá están las múltiples complicaciones que se dan, a resaltar que la mortalidad en ECMO es del 43%, que es bastante similar a los números que maneja la ELSO, que es la institución más importante de registro de pacientes con ECMO. Para finalizar, sabemos que hay múltiples escenarios que tiene la asistencia circulatoria, que el soporte circulatorio puede prolongar la sobrevida, que la evidencia proviene principalmente de estos dispositivos de trabajos observacionales y necesitamos más trials, y que son fundamentales los equipos multidisciplinarios para la selección de pacientes y el tratamiento de las complicaciones. Muchas gracias.